Hoy, 9 de diciembre, fue designado por la Organización de Naciones Unidas el Día Internacional contra la Corrupción, razón por la cual vamos a conversar con nuestro director, el director de antilavadodedinero.com, el doctor Alejandro Rebolledo, quien es especialista en prevención en delincuencia organizada. Y bueno, nos acompaña hoy para tratar este tema que sin duda alguna compete a cualquier instancia y en cualquier país. Doctor, bienvenido a casa. Gracias, Peggy, muy gentil, muy amable como siempre. Doctor, el director general de la ONU, Antonio Guterres, él decía que la corrupción es la máxima traición a la confianza pública. ¿Se une usted a esta opinión? Fíjate, la corrupción no tiene color político, la corrupción tiene aliados de turno. En el caso nuestro, en el caso venezolano, por ejemplo, hemos vivido de cerca esta lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada transnacional, porque las mafias tienen el control de Venezuela.Nosotros hemos dicho en nuestro libro, así se lava el dinero en Venezuela, que se han lavado aproximadamente desde Venezuela 800.000 millones de dólares, que han contaminado el sistema financiero mundial, producto de que no hay instituciones débiles, no se persigue la delincuencia organizada, han saqueado a Venezuela y ese conglomerado que tiene el control de Venezuela tiene, por supuesto, la capacidad de pagar a aquellos sujetos que hacen posible hacerse la vista gorda para combatir estos hechos. Yo me acuerdo, fíjate tú, Peggy, que en años más o menos, en el año 2010, en el caso de Walid Maclet, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, yo decía, la corrupción impide investigar el narcotráfico. Y hay un sujeto que se llama Tarek El Aissami Madaj, que tiene un control, sobre todo en Venezuela, operativo, que me denunció a la fiscal general de ese entonces, Luisa Ortega Díaz, para que se me investigara penalmente a mí, porque yo había dado esas declaraciones. Bueno, los años han dicho quién tiene la razón. El señor Walid Maclet es un sujeto que está preso por narcotráfico, pero también Tarek El Aissami Madaj está buscado por 10 millones de dólares por ser un cabecilla del narcotráfico y tener su alianza con el terrorismo internacional. De tal manera que la corrupción en el caso nuestro, en el caso venezolano, por hablarte de esta primera pregunta tuya, pues podemos hablar de toda la región, te puedo decir que ha sido terrible y ha contaminado a nuestro pueblo y tiene el secuestro de nuestro pueblo en este instante. Quiere decir, comenzando esta conversación precisamente por Venezuela, cuando usted explica el grado tan grave de corrupción que se ha alcanzado en Venezuela, pero que también ha permeado a la región, significa entonces que la corrupción no es solamente de un país o de una región específica, porque queda en evidencia que cualquier gobierno de cualquier país puede ser tentado por esta corrupción. Sí, fíjate que en el caso, por ejemplo, de hablar un poquito de la corrupción privada, en el caso de Odebrecht, por ejemplo. Odebrecht alcanzó con la corrupción privada todos los países de la región, incluso los cabecillas de esos países, los presidentes, los ministros, porque ellos entendieron que la posibilidad de lograr sus objetivos económicos era tener también el alcance político y poder mojar la mano, como dice, las comisiones a aquellos sujetos que podían tener el control del país o podían en un momento determinado, en una elección, tener el control del país. Entonces, para ellos seguir teniendo sus contratos, bueno, le daban comisiones, le daban a cada uno dinero. Entonces, por supuesto, esto ocasionó que en el caso de Lula, en el caso peruano, en el caso venezolano, que por supuesto es el único país donde no hay procesos reales, en el caso venezolano, pero en todos los demás países se encontraron grandes investigaciones de todos aquellos, incluso en Colombia, países donde realmente estaban involucrados en el caso de Odebrecht. Pero la corrupción hoy día está haciendo, digamos, que las debilidades institucionales se vean mucho más apegue, porque fíjate, en este caso de la pandemia, lo que hemos vivido en este año 2020, la corrupción ha hecho posible también que se juegue con esos productos que
deben llegarle a las personas para tratar de curarlos en relación a esto. Han comercializado este tipo de situaciones en lo peor que debe ser, que es jugar con la vida del ser humano. Cuando hablamos de corrupción, pareciera que el punto de origen es el sector político. En cualquier sociedad sabemos que está el sector salud, el sector de educación, la economía, pero pareciera que la corrupción siempre está asociada a la política. Bueno, la corrupción porque digamos que hay la corrupción pública y la corrupción privada, ¿no? Ahorita te amplío un poquito la corrupción privada, pero en el caso de la corrupción pública, tiene que haber siempre sobre todo en nuestros países, donde no hay licitaciones transparentes, donde no hay leyes transparentes, donde aquel que digamos que cuando es amigo del político consigue las cosas más rápido, cuando el político necesita dinero porque sus sueldos son muy bajos, cuando los jueces no ganan suficiente dinero, cuando los policías tampoco. Entonces, se tienen que valer, digamos, de la izquierda, del lado oscuro, para sobrevivir y pagar muchas de sus obligaciones o muchas de las cosas y compromisos hasta familiares. Pues, ¿cómo haces tú con un funcionario policial que le exige todo el día que vaya y persigue al delincuente, que persiga al criminal? Pero cuando tiene una necesidad, por ejemplo, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su madre, no tiene cómo cubrirla. Entonces, ahí hay aspectos que, por supuesto, tenemos que revisar. Y yo he criticado permanentemente esto, porque el aspecto social del funcionario público tiene que ser del mejor nivel para que él jamás tenga la tentación. No quiere decir que el que se desvíe tú lo sanciones, pero tú se lo estás dando como Estado. Si tú te desvías es porque eres irresponsable o porque eres un sinvergüenza, pero yo a ti te estoy dando las posibilidades para que tengas cubierta la parte social, es decir, tus hijos puedan ir a una necesidad en un momento determinado si tú tienes un accidente también, puedas cubrir tu vivienda, puedes cubrir tu vehículo. Pero si yo como Estado no te puedo decir si una patrulla no tiene caucho y te digo, consiga los cauchos como usted quiera, entonces si él consigue los cauchos para la patrulla es un buen funcionario, pero si él pide plata para él es un delincuente. Entonces esa doble moral con que nos estamos jugando en el mundo es también que se debe revisar pues cómo funcionan los estados en todos nuestros países. Doctor, usted como abogado, pues sabe más que cualquier otro profesional la cantidad de leyes que existen. Es decir, que cuando hablamos de que hay procesos de licitación que son amañados o que no hay leyes que de verdad esté completamente clara, yo considero que las leyes existen. El problema está en quién pone en la práctica o lleva de verdad a la práctica esas leyes. Porque la ley existe, pero quien la transgrede es el ser humano como tal, independientemente de la profesión. O sea, no es por ausencia de leyes, ¿correcto? Que se da la corrupción. Fíjate, hay un aspecto interesante. Nosotros, por ejemplo, en el año 2017, el 21 de julio del año 2017, fuimos juramentados como magistrado principal de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y tuvimos que salir al exilio en virtud de la persecución del régimen criminal de Venezuela. Te digo esto porque es un aspecto vital. Quien vaya a ser tu juzgador sea una persona que tenga principios claros y que tenga principios claros con respecto a la vida y la libertad, que es lo más preciado que tiene el ser humano. Entonces, si una persona, hay suficientes leyes, como dices tú, para poder aplicarlas, pero si yo me volteo hacia un lado porque me van a darle un dinero a una persona o porque voy a tener un beneficio, esa persona es la que nosotros debemos cuidar más para que nosotros podamos elegir y pueda ser quien nos juzgue en un momento determinado. Por lo tanto, el funcionario público debemos escogerlo con mucho cuidado, porque es quien tiene el control. Mira, el primer juez es el policía. Cuando un policía llega a un sitio del suceso, es el primero que decide qué hacer contigo. Dice, usted se va, o usted se queda, o yo lo llevo preso por tal motivo. Es decir, si esa persona es vulnerable, tú le dices, a lo mejor atropelló a una persona o cometió otro delito. Entonces, podemos también unir en este punto de origen o de partida para la lucha contra la corrupción a los organismos de seguridad, a los funcionarios que están para resguardar a la ciudadanía como ese punto de partida también
para que la sociedad vaya pegada a una ley? Sin lugar a dudas, yo pienso que el funcionario que es el que tiene, digamos, el primer orden, el que debe cuidar al ciudadano, tú tienes que tener una selección muy estricta con respecto a él para que podamos obtener de él la posibilidad de resguardar realmente a la sociedad. Si esa persona no tiene, digamos, la selección, nosotros como Estado, de manera como debe hacerse, tienes un problema grave. Por eso te digo que el problema de la vivienda, en el problema hospitalario, en el problema de los beneficios que debe tener para él y para su familia, tienes una situación realmente grave. Por eso que el Estado debe tener el sumo cuidado a quien elige con respecto a él. Doctor, cuando usted hacía referencia al nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional, estamos hablando específicamente, por supuesto, en el caso de Venezuela, y que muchos de ustedes como magistrados se fueron al exilio precisamente porque vieron amenazadas dos pilares fundamentales, como usted lo decía, la vida y la libertad. Si ustedes como profesionales precisamente del derecho, especializados cada uno en diferentes áreas, pero que conocen las leyes, ¿qué pudiésemos decirle a estos venezolanos? ¿Por qué no se quedaron firmes dentro del país si precisamente la idea era hacer cumplir esas leyes venezolanas? Bueno, fíjate tú lo siguiente, lo que pasó ahí fue lo siguiente, una vez que se hizo la juramentación el 21 de julio de 2017, se debía asumir el cargo en el Tribunal Supremo de Justicia. En ese momento salieron unas comisiones, en el momento de la juramentación, que fue en la Plaza Alfredo Sadel, en las Mercedes, en Caracas, salieron unas comisiones para detener a los magistrados que fuimos juramentados. En función de eso, en el caso mío, que he perseguido a estos señores en todos los niveles, he logrado que estén en la lista OFAC, he logrado que las cuentas que tienen aquí, el dinero que se han lavado de Venezuela, hemos podido congelarlas. Es decir, ellos no iban a detenerme para conversar conmigo, para que les explicara cómo había yo hecho para sancionarlos severamente a ellos y a su familia. Por lo tanto, que en el tema de la vida iba a ser una cuestión sumamente complicada. Fue así que ellos hicieron 4 grupos, y en esos 4 grupos estaba encabezando yo cada uno de esos grupos para lograr la detención mía. Entonces yo tuve pues que tomar algunas medidas para resguardar mi vida y mi seguridad e irme para seguir en la lucha que tengo, que es perseguir al régimen criminal de Venezuela, sacarlos de Venezuela porque han saqueado nuestro país, tienen a nuestro pueblo en la miseria y no es posible que más de 5 millones de venezolanos que somos profesionales exitosos cada uno en nuestras áreas, tenemos que buscar una vida nueva o a ver cómo nos integramos a una sociedad nueva en virtud de que nosotros tenemos nuestro país, que tenemos nuestra tierra. Entonces nosotros lo que tenemos es que luchar para que estos criminales nos devuelvan a nuestro país y poder regresar a nuestra patria. Y cuando hacemos referencia, o usted hace referencia a el logro que se ha obtenido con este trabajo que viene desarrollando, por ejemplo, cita la congelación de cuentas. Como venezolanos, ¿qué podemos decir o qué puede usted explicarle al señor de a pie que se encuentra ahorita, por ejemplo, en Caracas, de cómo ha afectado esto, ese régimen o ese mundo tan corrupto que está ahorita en Venezuela, cuando en realidad siente que congelarle una cuenta no ha ido más allá de mejorarle su calidad de vida como ciudadano común? De congelarle una cuenta a una autoridad. Lo que pasa es que el régimen criminal de Venezuela se mueve, digamos, con el lado más oscuro de la delincuencia organizada. Es decir, con fíjate, la mafia china, la mafia rusa, la mafia turca, la mafia iraní, el narcotráfico mexicano y colombiano tienen el control de Venezuela, operan desde Venezuela. Por eso es que cuando la gente pregunta, cónchale, ¿por qué no se ha podido salir si esta gente ha tenido las oportunidades? Porque es que tú no estás luchando o estás en contra de unos sujetos que mueven la visión política o se manejan políticamente, que te puedes entregar una mesa y llegar a un diálogo para lo mejor del país. Tú tienes los tentáculos de la delincuencia organizada transnacional con el control de Venezuela. Y por supuesto ellos no quieren soltarlo.
Entonces, cuando ellos se manejan de esa manera, todo lo que debiera ingresar por materia petrolera, todo lo que debería ingresar, porque no te olvides que el chavismo mató el aparato productivo interno, porque ellos creyeron que matando el aparato productivo interno, la empresa privada no los iban a tumbar. Entonces lograron, en una economía de puerto, que todo era importado y empezaron a controlar mediante Cadivis, en COEX, todos los dólares. Y eso se convirtió en un nido total de corrupción porque se dieron cuenta que era mejor el cambio de dólares porque le daba mucho más beneficio que llevar la mercancía a Venezuela. Producto de eso, de ese antro de corrupción que es todo ese socialismo del siglo XXI, lograron que nuestro pueblo esté ahí. No hay producción, viven de la importación y si no tienes dólares y si no tienes ingresos, por lo tanto tienes una situación como la que te encuentras en Venezuela. Pero además la industria petrolera de Venezuela, que es una de las industrias más importantes del mundo, la quebraron y tienen que mendigarle a Irán gasolina para cubrir las necesidades internas. Ahí tú puedes establecer quiénes son ellos. Claro, ellos hablan que las sanciones que hemos ido teniendo, el producto de ellos, ha sido por eso que la situación del pueblo está así. No, las sanciones no tienen nada que ver ni en alimentos ni en medicinas. Las sanciones son para precisamente contra estos criminales que se han robado a Venezuela. Pero además, déjame decirte algo más. Hemos logrado que en el Departamento de Justicia estén sujetos que sean buscados por recompensa con más de 90 millones de dólares, producto de todos los vínculos que tienen que ver con la corrupción y el lavado de dinero en Venezuela. Bueno, hoy, como lo dijimos, 9 de diciembre es el Día Internacional, pero doctor, esta práctica y esta lucha no debería de ser diaria y prácticamente que sea un 24/7 la lucha contra la corrupción en los diferentes países, en los diferentes continentes. Fíjate, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene un aspecto importante, Pegue, que es que el objetivo de la lucha contra la corrupción es que recupere los bienes. Si tú no recuperas los bienes producto de la corrupción, simplemente esto no es una lucha real, porque puedes tener a unos corruptos millonarios presos que al llegar a acuerdos procesales van a disfrutar de sus fortunas. Entonces, una de las grandes luchas o el objetivo de esta lucha es que tú puedas confiscar los bienes y recuperar los bienes para el país de donde se robó ese dinero. Por lo tanto, sin lugar a dudas, yo comparto contigo, esto tiene que ser una lucha diaria, una lucha de transparencia entre la empresa pública y la empresa privada, para que no se acepten cosas turbias, para que puedas hacer auditorías permanentes, para que puedas, de cara al país, a los países, poder hacer negocios responsables y seguros. Que todo el mundo quiera hacer los negocios, que los hagan de la mejor manera, pero sean responsables y seguros. Y no por ganarte una comisión o ganarte un porcentaje mayor, puedas simplemente evadir todo lo que debe ser las regulaciones que debe tener un país o los controles y al final vas a tener gravísimos problemas de riesgos operacionales, reputacionales y legales. ¿Puede Venezuela abrigar la esperanza de que todo lo que se le ha robado será recuperado? Bueno, estamos luchando mucho, Peggy, con respecto a esto, porque tú sabes, cada país tiene una legislación, hay unos estándares internacionales para la recuperación de bienes, pero nosotros pues estamos, digamos, precisando cuál es el método y el mecanismo cómo se han robado el dinero. Yo tengo la firme esperanza de que si lográramos una unidad en lo interno, con una sola línea y una sola ruta para ir contra los bienes que se han llevado de Venezuela producto de la corrupción, podamos recuperar. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo importante porque esto se dé en materia interna, en la Asamblea Nacional, en los especialistas que sabemos de esto, porque a veces el problema no es el que no sabe, sino el que no sabe que cree que sabe, que quiere enseñarle al que sí sabe. ¿Será entonces con este comentario que esa unidad interna no existe como tal? Bueno, creo que debe haber transparencia. Yo he criticado en torno a que debe existir una transparencia para la recuperación de bienes, porque los bienes no son de un grupo político en un momento determinado.
los bienes son de los venezolanos. Entonces, yo he planteado que de cara al país le digamos cómo se van a dar los pasos para recuperar los bienes, cómo se va a hacer y que podamos darle precisamente estatus de cómo van las cosas permanentemente, rendirle cuenta a los venezolanos. Porque si algo necesitamos los venezolanos es que nos rindan cuenta, porque nadie sabe verdaderamente qué se hace. Entonces, pero ¿por qué no se ha dado? ¿Por qué no se ha dado esa rendición de cuentas? Bueno, porque yo creo que hace falta un poquito en este forcejeo político, porque también estos 2 años, digamos, en el tema interino con Guaidó y que todo lo que ha pasado, se ha llevado todo el tema político, porque todos estamos pensando que queremos salir de eso, por supuesto, que es lo primario, salir de todo esto y todo lo que ha pasado, y el caso de la pandemia nos ha complicado, y todo después la elección en Estados Unidos, después que el cambio con el presidente Trump, todos estamos dudosos si el presidente Biden va a seguir con esta política de sanciones o qué va a pasar con todo lo que se ha adelantado. Entonces de repente se nos diluye el tema en torno a esto. Fíjate que hace el 6 de diciembre se cometió uno de los fraudes más grandes que se pueden cometer en Venezuela, porque de cara al mundo se vio lo que sucedió. Entonces, después ahorita estamos con un tema de la consulta popular. Bueno, estamos de acuerdo. Que hagamos, mira, todas las iniciativas que sean para mover esto es importante. Estamos pendientes de esa situación. Pero también el país necesita, de cara a cómo se está moviendo la parte interina, creo que debemos darle mayor respuesta a los venezolanos. La iniciativa pareciera que durante estos años ha estado presente, doctor. El problema es que no se le han visto resultados a esas iniciativas. Bueno, por eso te digo, porque es que es complejo llevar precisamente y mantener un gobierno interino, porque acuérdate de dónde vienen los ingresos. Una cosa es que tú puedas decir, Peggy, mira, ¿cómo se mantiene un edificio? Pero ¿cómo pagas la luz? ¿Cómo tú una persona va y viaja a un funcionario? ¿Cómo le pagas sueldo a ese funcionario? Es decir, ¿de dónde vienen esos recursos? Entonces, había una parte de OFAC, por ejemplo, que estaban diciendo que iban a descongelar unos bienes de OFAC para hacer una serie de cancelaciones a estas personas que estaban trabajando. Bueno, yo creo que el país merece ese tipo de situaciones, como tú dices, hacerlo todos los días. Bueno, ya por experiencia sabemos que con usted podemos conversar 24 horas seguidas en todo lo que tiene que ver a la prevención de la delincuencia organizada, porque el doctor Alejandro Rebolledo tiene en su haber un récord Guinness. Hablar 24 horas, ¿cuántos minutos fue? ¿Cuántos 24 horas, 40 minutos hablamos sobre la clase magistral más larga en prevención de delincuencia organizada y tratamos todos los temas a nivel mundial, ¿no? Interesante fue esa jornada, 2018. Bueno, eso ya es una evidencia de que aquí pudiésemos seguir conversando, que sabemos que el entrevistado no se nos va a cansar, pero en antilavadodedinero.com queremos cerrar ya esta entrevista preguntándole si el punto de partida o la mejor vía para luchar de frente contra la corrupción está en la educación desde pequeño. Yo creo que sí, yo creo que es un aspecto vital que nosotros podamos desde la universidad. Esas son, fíjate tú, Peggy, que tocaste un punto, que esa es una de las grandes cosas que yo desearía dejar, ¿no? Que, por ejemplo, tú tengas el tema de la lucha contra la corrupción o estos temas sean conversados en las aulas de clase y que tengas que tener a lo mejor un trabajo de grado para poder pasar a un escalafón mayor, ¿no? Digamos, el de 6º grado para llegar digamos, al 9º grado o al 7º grado, hasta el 9º grado tenga que hacer un trabajo y después el otro tenga que hacer un trabajo para la universidad. Es decir, que sea parte de una formación ética, que es importante que se puedan hacer negocios, importante que lo vas a poder lograr los negocios, pero con la transparencia, que exista la igualdad de oportunidades para los negocios y que sean sancionables aquellos que no puedan precisamente llevar esa ruta, sino los que se desvíen, tú lo puedas sancionar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rebolledo. Como le dije, bueno, esta es su casa, por supuesto, y desde acá seguimos siempre dispuestos a compartir información que permita precisamente crear esa conciencia, ese civismo, esa buena educación para que cada día el mundo pues vaya mejorando, porque de verdad que lo está pidiendo a gritos. Gracias, Peggy, muy gentil.
Hasta luego.